A nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, les doy la más cordial bienvenida a este tema, a esta charla, que estoy segura, una vez más, César nos va a cautivar con sus palabras y los comentarios que todas las personas por ahí hacen de forma positiva. César, el micrófono todo tuyo. Bienvenido. Bueno, antes que nada, nuevamente, muy buenos días. Para bien o para mal, yo creo que hay que aprovechar esta circunstancia precisamente en el curso de manejo de conflictos. Tuvimos un problema con la máquina. Literal, llegan las 10, entramos al webinar y se destroza la computadora, deja de servir el monitor, deja de servir el micrófono. Estuvimos hasta incluso a punto de perder la presentación que por aquí les vamos a compartir. Y a lo que voy, por aquí sí puede el host en la sesión de gobierno permitirme compartir pantalla. A ver si podemos. No, todavía no. Les contaba que la circunstancia, entramos totalmente en conflicto. Nosotros teníamos que está perfecto. Excelente, y les compartimos. Ahí sí pueden confirmarme cuando vean la presentación. Excelente. Entonces, ¿cuál es la situación? A final de cuentas, nosotros como trabajadores, nosotros como personas dentro de un equipo, nosotros como seres humanos, nos vamos a desenvolver en sociedad. Siempre lo mismo tocamos en cuestión de comunicación, lo mismo tocamos en cuestión de inteligencia emocional, en cuestión de trabajo de equipo efectivos y trabajo de liderazgo. Pues curiosamente también como seres humanos y como ente que se desenvuelve dentro de esta realidad, siempre vamos a entrar en conflicto. Incluso cuando nos vamos a esta parte de las ciencias exactas, la segunda ley de la termodinámica es que el universo tiende al caos. Nosotros siempre nos vamos a encontrar con cosas que nos hagan contraste a lo que deseamos, a lo que esperamos, a lo que incluso nos haría felices. ¿Qué me pasa ahorita? Se destrozó la máquina. Yo teniendo el compromiso con ustedes de llevar la capacitación a las 10 de la mañana, entro en un conflicto de, ¿y ahora qué hacemos? Y le decía a Caro, no te apures, ya partimos del hecho de que nos falla el micrófono, nos conectamos con el celular y órale, con las herramientas que tenemos, con las circunstancias que tenemos, a sacar los objetivos. Porque aquí tenemos dos, y esta es una habilidad bien necesaria y que ahorita hoy en día es bien importante dentro de mis fuentes de trabajo y muchas partes en RH, en contratación de personal la están buscando, que es esta parte que le llaman habilidades blandas, que de blando no tiene nada. Porque yo podría tener un doctorado, yo podría tener una maestría, yo podría tener una especialidad, pero me pasa esto, entro en shock, ya no hago nada y ya valió. Me falla la compu, le digo a Caro, no voy a poder, reagéndala y le quedo mal a todos ustedes, le quedo mal a la institución, le quedo mal a la chamba, porque se puede, es una posibilidad. Ahora, entras en conflicto, ¿qué haces con lo que Dios te da, con lo que tu chamba te da, con lo que tu equipo te da? Porque luego tu equipo de trabajo tú no lo eliges, al igual que tu familia, tú no la eliges. ¿Cómo actúas? ¿Cómo entras en esta parte? Porque el conflicto hay que saberlo manejar. ¿Para qué? Para no llegar a una situación mala, para no llegar a una situación negativa en tu vida, en tu ambiente laboral, porque podemos no saberlo manejar y podemos entrar en una circunstancia sumamente desfavorable para nosotros. Ahora, en cuestión de capacitación, nosotros vamos a entrar a nuestras clásicas reglas de capacitación, que es, en primera, les pido a todos respeto. No respeto a mí como ponente, no respeto ni siquiera a la institución para que no paren los ojos, pero respeto a ustedes como personas. Y este va a ser el speech que siempre doy en todos los cursos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder aprender algo del otro. Independientemente de lo que digo, nuestra preparación, nuestros niveles de estudio, nuestro grado de experiencia, siempre vamos a poder aprender de la persona que tenemos adelante. ¿Por qué? Porque de la persona que tenemos adelante ya tiene un bagaje de vida, un bagaje de circunstancias que ya le sucedieron, que a lo mejor a nosotros no nos han sucedido. Y de él podemos aprender mucho. Entonces, cuando la persona se para a preguntar, porque esta es la segunda regla, se vale interrumpir. Bueno, ahorita aquí creo que no pueden habilitar sus micrófonos, pero yo siento que se vale poner en el chat, oigan, quiero hacer una participación, o al final ponemos este espacio para abrirlo al diálogo. ¿Por qué? Porque
Uno de los grandes males que hemos tenido en nuestro sistema educativo es irnos por esta parte que es unilateral. Llámese mi educación, por lo menos de mi generación y a todos los que estuvieron atrás de mí, es te sientas en el salón de clase, te callas y escuchas. Y si estás en contra del maestro, si dices incluso un argumento que va contrario a lo que él dice, más que ayudar te perjudica. ¿Por qué? Porque lo malo de esta cultura unilateral del aprendizaje, lo malo del hecho de no establecer un diálogo, de no establecer una dialéctica, es que realmente el conocimiento se estanca. No se trata de lo que yo les diga es ciencia cierta, no se trata de lo que yo les diga es verdad y se callan y así es. Al contrario, se trata de lo que les estamos diciendo es que el conflicto y la negociación como tal sobre él es una ciencia humana. Y como se ajusta al humano y parte del humano, híjole, estamos susceptibles a toda la universalidad que representan ustedes como personas. No es lo mismo cómo voy a solucionar un conflicto con mi familia a cómo soluciono un conflicto con mi trabajo, cómo soluciono un conflicto con mis objetivos o dentro de mi trabajo, cómo soluciono un conflicto con los directivos o cómo soluciono un conflicto con mi personal. Partimos incluso del hecho que del lenguaje ni siquiera es el mismo. Pues claro que la negociación, los puntos van a ser totalmente diferentes. Y por último, ¿qué siempre les pedimos? Bueno, en este caso que es virtual no es tan necesario, pero en presencial, la cuestión de los celulares. Si nosotros queremos atender algo, entendemos, y yo entiendo más que nada que todos ustedes desde la Secretaría de Salud tienen muchas cosas que hacer, y por eso les agradezco mucho la paciencia que tuvieron con estos 10 minutitos que me regalaron en lo que yo buscaba una manera de llevarles esta información a ustedes. ¿Para qué? Para tocar este objetivo. El objetivo es que ustedes conozcan en realmente qué es su conflicto y sepan lo que es la negociación colectiva y las virtudes que les va a traer una negociación colectiva. Y además de eso, ok, ya sé que es un conflicto, ya detecto lo que es la negociación, ya entiendo que es una negociación colectiva. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Aprender, detectar y observar ese tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque a través de la observación es la única manera en que vamos a establecer estrategias para poder lidiar. Ahora, todo esto que les acabo de resumir es su curso. ¿Con qué? Con el curso, con esta capacitación, con esta platiquita, podemos llegar a una aproximación a todo este tipo de materias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero, en el aprendizaje, y creo que vamos a hacer un pequeño salto de una presentación a otra. ¿Por qué? Porque nos estamos ajustando a los nuevos lineamientos de este año y justamente en ese darles la presentación, les estaba ajustando este año la anterior capacitación, la de manejo de conflictos. Y en la anterior capacitación de manejo de conflictos, como ustedes van a ver ahorita, manejamos esta pequeña parte que es, seguimos compartiendo pantalla. Nueva compartir. Excelente, ya se las estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque es importante que vean el ejemplo que les ponemos aquí. Y quiero que pongan mucha atención a este pequeño video que yo siento y que es la ciencia exacta de lo que pasa con nosotros en un ambiente laboral en el conflicto. ¿Pueden escuchar el video, disculpen? No, no se escucha el video, César. Sin problema. Vamos a ver si podemos adelantarlo en falta de música. Es más, voy a hacerles unos pequeños diálogos de director. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo dos cazadores. Estamos viendo un conejo en medio. Los dos tienen el mismo objetivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace el primer cazador? Está bien. Pongo una carnada. Con eso voy a conseguir lo que yo quiero, que es el conejo. El otro cazador tiene el mismo objetivo. Necesito el conejo. Entonces, ¿qué hago? Pongo una zanahoria más grande. El conejo llama la atención del otro cazador y aquí empieza el problema en nuestra fuente de trabajo.
El primer cazador, partimos del hecho, ok, tenemos el mismo objetivo, los dos, que es agarrar al conejo. Yo tengo la mejor opción para agarrar el conejo, le voy a poner más zanahorias. Le voy a llamar la atención. ¿Qué hace el otro cazador? ¿No sabes qué? Yo tengo más zanahorias que tú. Y empiezan a hacer una competencia por empezar a tener la atención del conejo. Llámele, le puedes cambiar a conejo, les puedes cambiar a una ambición, a un objetivo, una pareja, a cualquier circunstancia de que dos personas están peleando por ello. Los dos tenían el mismo objetivo y en algún momento de la vida, si se fijan, se están perdiendo la competencia entre ellos. Quieren conseguir el conejo, dicen, sabes que yo tengo más zanahorias, sabes que yo tengo la mejor opción, yo tengo una manera de traer los objetivos más eficazmente a esta fuente de trabajo. No me importa qué, que destruya lo tuyo. No me importa que te humille, no me importa quién eres tú como persona. ¿Por qué? Porque el objetivo es más grande conmigo y yo te voy a ganar. Y en ese yo te voy a ganar, entramos en un conflicto innecesario en mi fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que sí, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber objetivos que cumplir, siempre va a haber emocionalidades en guerra, pero en algún momento lo que nos friega es la competencia. Lo que nos friega es te tengo que ganar, tengo que ser mejor que tú, tengo que demostrar que yo soy más capaz que todas las personas que me rodean y al final, ¿qué es lo que pasa? El objetivo ya se perdió. El conejo está bailando encima de su zanahoria hasta que llega un águila y se lo lleva. ¿Qué es la situación que estamos viendo aquí? Y ahora me voy a ir y pasar a la anterior lámina, que sí entiendo que esta dinámica a veces es medio pesada, pero es necesario saber por qué. Porque encontramos en esta dinámica de que nos dicen que el conflicto es malo. Nos dicen que entrar en problemas es una situación que nosotros tenemos que rechazar. Hasta el hecho de que tú tienes un problema de matemáticas ya te sientes mal. El hecho de que te califican en rojo ya te sientes mal, te tienes que sentir mal porque ya reprobaste, porque eres mal. Ahora, en esta frase del conflicto es bueno, yo les agarro este carácter chino. Estos dos caracteres es del lenguaje chino que significa crisis, significa riesgo. Y crisis se compone de dos diferentes caracteres, que es wei y que es ji, que es peligro y que es oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Iniciamos este curso diciéndoles que la segunda ley de la termodinámica de mi universo, que es que el universo tiene el caos. A lo que voy, jamás en tu vida te vas a librar del conflicto. El hecho de que, y aparte, no sé si a ustedes ya les tocó en inteligencia emocional, yo doy un caso muy concreto en mi vida, que es mi madre. Mi madre siempre fue una de esas personas que se negaron el conflicto, que se cierran los ojos, que incluso hoy en temas de inseguridad, hoy en temas de violencia de género, hoy en temas, cosas feas para el oído, se los tapa y dice que no existen. La inseguridad no existe, la violencia no existe y prefiere negar todo este tipo de problemas que tenemos como sociedad. Caso seguido, hoy en día mi madre tiene un tumor en la cabeza, hoy en día mi madre tiene problemas en las cervicales, hoy mi madre tiene muchos problemas derivados de implotar, derivados de guardarse todo. Digamos que cuando nosotros tenemos muchas cosas dentro de nuestra psique, empezamos a somatizar los problemas. Los que les decía, tenemos problemas de colitis nerviosa, tenemos incluso problemas de hernias hiatales, tenemos todo esto que tenemos alrededor, conflictos, alimentación, seguridad, salud, todo termina repercutiendo en lo único que compartimos nosotros como individuos, que es nuestro cuerpo. Eso es lo que comparte, mi trabajo lo comparte mi cuerpo. Mi familia, mi cuerpo está ahí con mi familia. Mis crisis, mi cuerpo está ahí con él. Mi pésima alimentación, mi cuerpo está ahí con él. Mi estrés, mi cuerpo está ahí conmigo. Lo único que se está fregando junto conmigo toda la vida es mi cuerpo. Entonces mi cuerpo lo resiente. Y me vas a decir, licenciado, que me estás diciendo que la crisis y que los problemas y que el conflicto nos va a terminar dañando si no sabemos manejarlo, sí. Si no sabemos absorberlo, sí. Entonces me está diciendo que el conflicto es bueno, también.
¿Por qué? Porque un conflicto bien llevado, un conflicto bien manejado, ¿a qué nos va a ayudar? A saber observar en primer lugar. ¿Por qué? Porque partimos, ok, el conflicto es innegable. Yo necesito saber detectar esas circunstancias. Yo necesito tener esta habilidad de poder decir dónde hay un peligro latente. Es como ver una bolita de nieve. Estamos en un acantilado, en una pendiente, perdón, y viene esa bolita que es chiquita y la veo desde arriba y digo, bueno, es una bolita de nieve. La bolita va girando, va girando, va girando, se va haciendo más grande y cada vez la veo más cerca y digo, ah, caray, como que eso que empezó siendo una bolita que en algún momento a mí no me importó, ya va a la mitad de camino y ya está siendo una pelotota muy grande. Estoy observando que hay un peligro latente. Es incluso como el hecho de, ah, caray, como que mi jefe no me está viendo bien o como que mi jefe yo no me estoy llevando bien con él. Tarde o temprano, ese es un peligro latente para una relación laboral, para un futuro, consecución de objetivos, para un futuro proyecto. Entonces, en primera, claro que me ayuda a observar para qué, para ver el trancazo antes de que venga y sepa esquivarlo. Porque si me niego al trancazo, si digo, ¿sabes qué? No pasa. Si digo, ¿sabes qué? La realidad no es retante, no es voraz, no es incluso a veces hasta obscena y visceral. No voy a estar preparado para circunstancias tan feas. Luego nos pasa dentro de psicología que tenemos estas crisis de ansiedad. ¿Por qué se da? Porque nosotros, por instinto, por supervivencia, nos preparamos para el peor escenario posible. Y eso es una cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Porque tengo que estar preparado para lo peor. Lo malo es que cuando esta manera de estar preparado para lo peor se desemboca, empiezo a tener estas crisis ansiosas. Ahora, ok, ya observé, ya me preparé, ¿qué es lo que sigue? Comunicar con esto, empieza a poner esta vallita para empezar a modular el problema. Porque hay dos tipos de comunicación, la comunicación que tengo con mi entorno y la comunicación que tengo conmigo. Es a lo que voy. Si sé comunicar bien esto, si sé comunicarme, ok, estás en una crisis, pero comunícate bien contigo para no entrar en una ansiedad, o comunícate bien con tu equipo para llegar a una consecución de objetivos. La comunicación lo es todo en nosotros como seres humanos. Desde el lenguaje que utilizamos, que aparte no es nuestro, el lenguaje es heredado por nuestra institución, es heredado por nuestra sociedad, por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestros sesgos culturales. Todas las palabras que ustedes utilizan, incluso estas palabras que yo estoy utilizando con ustedes, yo las heredé de mi institución. Este curso, estas bases, yo las heredé de las personas que estuvieron antes de mí. Ok, ya sé que son de ellos. Ahora las voy a modular. ¿Para qué? Para que correspondan con mi visión y para que no afecten a las personas que les estoy comunicando esta información. La comunicación lo es todo. Necesito saber de dónde viene esta información que les estoy dando. Necesito saber a quién se la estoy dando. Necesito saber incluso este conflicto, a quién afecta. ¿Por qué? Porque luego pasa que a lo mejor no es conflicto para mí, pero sí es conflicto para todos mis compañeros. Porque luego también tenemos ese compañero de trabajo que dice, pues para mí no hay problema, a mí no me importa. O así soy yo y se aguantan. Cuando tengo una crisis en toda mi fuente de trabajo, ¿por qué? Porque mi coordinador no sabe comunicar las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor para el coordinador no es problema que le grite a su gente. O a lo mejor porque el coordinador no come en la fuente de trabajo, no es problema que le estén dando comida podrida a los trabajadores, que también me pasó. O sea, no en mis fuentes de trabajo, sino en las fuentes de trabajo que nosotros como desarrollo sindical vamos a visitar en el Estado. ¿Por qué? Porque nos encontramos con muchos problemas que afectan a los trabajadores y el trabajador es la fuerza productiva de todas las organizaciones. Ustedes como trabajadores, claro que tienen problemas que los afectan. Pero si yo como fuente de trabajo, yo como organización digo, no pasa nada, soy perfecto, aquí no hay problema, aquí pongo una norma 035 y veo que tienen crisis ansiosas, factores de riesgo psicosocial, estrés laboral. Y digo, no, la encuesta está mal. ¿Por qué? Porque mis trabajadores son felices. Ellos están contentos, contentos, contentos. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque este daño que tenía mi gente, que mi equipo, yo no quise recibirlo. Entonces, hay una falla de comunicación.
¿Qué es lo que sigue? Ya supe observar, ya supe ver todas estas maneras en que está comunicado este problema y que se está comunicando el problema. ¿Qué es lo que sigue? Negociar. Empezar a modular la situación para que todos o no nos veamos beneficiados, si se puede, todos se tienen que ver beneficiados, pero lo más importante, que no nos perjudique, que no nos dañe, que no se convierta en una disfuncionalidad para mi fuente de trabajo o si quieren aterrizarlo para su familia o para su entorno. Y esta última parte de negociar, hasta ahorita bueno, cuando iniciamos en desarrollo sindical, iniciamos pues, siendo abogados laboristas. Somos licenciados en Derecho y tenemos esta maestría en Derecho Laboral y nos especializamos en Derecho Corporativo. Me meto a esta parte de desarrollo sindical y me meto a estudiar psicología. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del hecho que tenía que darles un aprendizaje a las personas. Tenía que meterles un conocimiento, tenía que compartirles una experiencia. Y esto no te lo enseñan en el derecho. Acerca del comportamiento, acerca de la emocionalidad, acerca de la educación, acerca de la manera en que una persona puede generar aprendizaje significativo hasta con la memoria, esto es pura psicología. ¿Y a qué voy con psicología? Porque vuelvo a ver nuevamente esta palabra negociar en psicología. ¿Qué es la negociación? La última parte en este caminito lineal, si lo queremos seguir lineal, de las etapas del duelo. La crisis es un duelo. Y las etapas del duelo nos enseñan cómo entramos en conflicto sin saberlo modular. ¿Por qué? Porque ¿qué veo en mis etapas del duelo? Veo negación. Esto no es posible. Veo ira. Veo cuestiones, veo tristeza, veo situaciones en que el hecho de que como yo no supe comunicarme, yo no supe tener una inteligencia emocional, yo no supe enfrentar esto que me negué. ¿Por qué no supe hacerlo? Porque lo negué. Cuando yo niego el entorno, no me preparo para mi entorno. Y empiezo a surgir y a recorrer todo este calvario que es el proceso del duelo para llegar a esto último, que es negociar. Para decir, ok, ya sucedió. ¿Qué hacemos y cómo partimos de esta nueva circunstancia para hacer nuestro ambiente más tolerable? Y es donde viene la nobleza y la importancia de saber negociar. El conflicto es el primer paso. La negociación es el último si queremos hacerlo funcionar. A lo que voy, conflicto y negociación van de la mano y tienen que ir de la mano si queremos tener un resultado exitoso. Ahora, lo primero tengo que saber qué caramba es negociar. Y aquí les pongo unas 4 palabritas del lado izquierdo, que es lo que no es negociar. Y es el error primario en que todos tenemos. ¿Por qué? Porque así nos dan de cultura, que es cuando tienes un conflicto, cuando tienes una pelea, gánale al otro. Si el otro te pega, pégale más fuerte. ¿Qué veíamos en los cazadores? Yo tengo que demostrar que soy mejor cazador que tú. Yo tengo que demostrar que soy mejor profesionista que los que están al lado. Que todos son tontos menos yo. Y este es el primer y principal problema de las negociaciones y de los conflictos entre personas, que es yo tengo que ganarle al de enfrente, yo tengo que humillar al de enfrente, yo tengo que derrotar al de enfrente. ¿Qué significa esto? Voy a generar una hostilidad. Psicológicamente, inconscientemente, cuando yo veo que le tengo que ganar y le demuestro al otro que yo tengo que vencerte, el otro inmediatamente pone una pared de decir, tú eres mi antagonista, entonces yo también voy a ser antagonista tuyo. ¿Y qué significa? Yo también voy a ser antagonista tuyo, te voy a poner el pie, voy a poner trabas para que tú no logres lo que tú quieres. Y ahí es donde vas a decir, y mucha gente, y muchos coordinadores, directores, supervisores, jefes dicen, es que mi equipo no sé por qué es así. Es que no sé por qué no quieren conseguir los objetivos. Compadre, tú hiciste conductas desde un inicio que llevaron a este antagonismo a las personas. Y me van a decir, bueno, yo no hice nada. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como sociedad mexicana, y vamos a partir del hecho que sí es cierto, como sociedad mexicana, el mexicano vive en crisis económicas, también vivimos en crisis familiares, que en mi generación existía este comercial de cuenta hasta 10 para no golpearla a tus hijos. Cuenta hasta 10 para no golpearla a tu pareja. Y lo ponían en cadena nacional, en televisión abierta y en los horarios más costosos en aquellos tiempos. ¿Por qué?
porque la violencia familiar se convirtió en un problema de seguridad pública en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya tenía gente que quedaba ciega porque sus papás los golpeaban. Tenía un problema en la PGR por la violencia familiar. Entonces, ¿qué necesitamos como cadena nacional? Hacer una campaña de adoctrinamiento. ¿Para qué? Para que respira antes de desquitar todo lo que tienes dentro con los demás. A ese nivel llegó, y lo pongo porque con este comerciales de cuenta hasta 10, porque imagínense el dinero que cuesta hacer eso. Imagínense la necesidad que tuvimos que llegar como sociedad para llegar a eso. ¿Y por qué los digo? ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las familias mexicanas eran así, y la inmensa mayoría del mexicano defiende a su familia. Y vas a decir, ah, caray, entonces aquí hay dos cosas que están totalmente contrarias. ¿Me estás diciendo que se la pasaba mal en su familia y aún así defiende a su familia? Sí. ¿Por qué? Porque existe identidad. ¿Por qué incluso a los que les gusta el fútbol pueden tener su equipo de fútbol favorito, ponle el nombre que quieras, puede llegar una temporada en que tenga la peor alineación, que la institución sea la más corrupta? ¿Y por qué el aficionado va a defender a su equipo con capa y espada? Porque tiene identidad. ¿Por qué yo puedo defender a mi fuente de trabajo aunque tenga malas condiciones? Cuando genero identidad. Cuando generas identidad en la persona se va a convertir en un aliado independientemente de que tengan toda la tormenta en su contra. Cuando no tengo identidad, cuando al contrario tengo un antagonismo, llámese no es mi aliado, es mi enemigo, no importa que tenga las mejores condiciones, tu equipo te va a tirar abajo. Tu equipo te va a ver como un enemigo. O sea, a lo que voy es que no importa que yo sea la mejor secretaría de salud de toda la República, como pasa en Guanajuato, realmente, ni siquiera yo digo como comercial de guanajuatense, estadísticamente el sistema de salud de Guanajuato es el mejor de la República. Y es porque hace contraste con lo que tienen los demás en la República. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener a lo mejor no las condiciones laborales excelentes, el sistema laboral excelente, no las vamos a tener, no somos perfectos. ¿Cómo consigo que todo mi equipo sea un equipo unido? Generando identidad. ¿Cómo? No buscando ganarles, no buscando opacarlos, no buscar derrotar sus ideas, no buscar humillarlos, no buscar aprovecharme de ellos, sino buscar detectar las necesidades de mi gente, impulsar los acuerdos que nosotros vamos a generar y tener un compromiso en cumplir esos acuerdos. Eso sí es negociar. Es saber observar que tenemos un problema, ver cuál es la manera en que todos nos podemos ver beneficiados de la solución de ese problema y comprometernos con esa solución. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en mis cabezas, en mis liderazgos, en mis mandos, en mis delegados y en mis líderes sindicales, luego pasa eso que como a mí me fue muy mal, llego a esta oportunidad de vida en que me puede ir muy bien y la aprovecho para que a mí me vaya bien. Y hay una frase muy incluso existe este término que es abuelismos, que es una frase de mi abuelo que es, jalas agua para tu molino. Cuando ya llego en esta oportunidad en que puedo beneficiar a todo mi equipo, prefiero jalar beneficio para mí. Y este es uno de los males de la negociación, que es mis necesidades. A lo que voy, en las negociaciones encontramos 7 errores de las negociaciones. La primera es no planeo, me voy a la brava, y esto es un problema de ego. Como yo ya soy muy canijo, como ya me la sé de todas, a mí ¿quién me va a venir a enseñar? Órale, yo voy a negociar, yo voy a enfrentar el problema y sabes, el problema me arrolla. ¿Por qué? Porque no planeé, porque toda circunstancia, todo conflicto es un ajedrez, requiere una estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Y les pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces a la gente le gusta tomar las capacitaciones conmigo porque yo soy bien chismoso. Y yo les traigo situaciones que nos sucedieron en todo este ojo que tenemos del estado de Guanajuato en las fuentes de trabajo. Y les voy a poner un ejemplo de un DIF de uno de los municipios. ¿Qué es lo que pasaba? Como pasa muchas veces en mis administraciones públicas, cambia la cabeza, llámese, cambia el alcalde, cambian la plantilla. Y no cambian la plantilla laboral, sino cambian la plantilla de directivos y mandos.
Entonces, ¿qué pasó en este municipio? Cambiaron de alcalde, cambiaron los directivos y cambió mi directivo en el DIF. Aparte de todas las mil y un cosas que llevan los sistemas para el desarrollo integral de la familia, que son los DIF, estos DIF también tienen escuelas de enfermería. Y la escuela de enfermería tiene a su director. En este caso, era su director. La directora ya venía de un cambio de directivos en la escuela de enfermería y uno como directivo, nosotros que llevamos todo este trámite de las titulaciones, de los REOEs, todo este burocracia y sistematización que tiene la Secretaría de Educación, la nueva directora tenía un problema. ¿Por qué? Porque ella no podía dar las titulaciones porque había otro director antes de ella y el nombramiento tenía otro. Y en cuanto a los alumnos de enfermería, esto ya era un problema. La directora de enfermería dijo, aquí hay una situación, voy a hacer una ficha informativa, voy a ver cómo está voy a hacer todo un parte de novedades de cómo está la institución educativa en la SEP, cuáles son los documentos que faltan, perfecto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a tronar a las cabezas directivas del DIF. Y mandó toda esta ficha informativa al director del DIF como organización. ¿Qué pasó? El director en su vida la leyó. Porque el director no le importaba lo que pensaban los directores de las escuelas. ¿Por qué? Porque él venía de un ego de decir, ahorita este director ya lo destituyeron, por lo mismo de que este ego le representó problemas en la plantilla laboral. Corte A, ¿qué sucedió? Empieza a haber un problema mediático de los estudiantes porque el estudiante decía, ¿qué está pasando con mi título? Y llegaban y la persona mediáticamente dio la cara y dio la cara sin saber qué estaba sucediendo. Llámese, se fue sin planear. Inmediatamente nosotros empezamos a detectar una verborrea. Y en video y en los medios se veía como la persona se estaba aventando una verborrea de cosas que decían mucho y no decían absolutamente nada. Que en cambio, si este directivo hubiera leído la ficha informativa que le mandó la directora 2 semanas antes, explicando toda la situación, hasta poniendo la solución al conflicto, este director hubiera quedado como la persona más capaz y hábil ante los medios. Pero no confío en mi equipo porque no es mi equipo, porque es el equipo de la anterior gestión. Entonces, lo que tú tengas que decir a mí no me importa. Este directivo de grande rango dentro de este DIF de ese municipio no planeó. Se fue a la brava y ahorita ya no es el director de ese desarrollo integral de la familia. ¿Qué es lo que pasa? Si hubiera leído esta ficha informativa que me dio mi equipo que previó este problema, hubiera podido fundamentar las cosas. Y cuando yo le hablo a los demás con fundamentos, las personas confían en mí. Si tú no fundamentas tus posturas, cuando ya empiezas a establecer un diálogo, una comunicación con cualquier persona que o no conoce o es contraria a tu idea, cuando empiezas a fundamentar todo, te están empezando a escuchar. Porque dicen, ok, me está diciendo algo que yo no sé, me está trayendo nueva información. Y más cuando también en la manera en que nos comunicamos demostramos que no queremos ganarle al otro, que no queremos humillar a la persona, que no queremos demostrar que somos más capaces que el de enfrente. ¿Por qué? Porque si nos comunicamos de esa manera, con prepotencia, con ego, inmediatamente la otra persona ya no va a escuchar lo que sea que tengamos que decir. Aunque sea que eso que tengamos que decir sea correcto, sea viable, sea lo mejor para la Secretaría de Salud. Si mi equipo ya me ve como enemigo, no me va a escuchar. Si mi equipo ya me ve como antagonista, cualquier solución que ponga en la mesa no la van a seguir. Y esto va desde el jefe de médicos, desde el jefe de internistas, hasta mis delegados, mis secretarios generales, hasta el mismo secretario de salud, tanto a nivel local como a nivel federal. ¿Por qué? Porque dependo de mi equipo. Si mi equipo no me ve como equipo, pues perdonen por la redundancia, ya no tengo equipo. Si me ven como un elemento hostil, si me ven como un elemento que me ataca, aparte, otro mal que tengo en mis fuentes de trabajo, que luego el director, tengo el coordinador gritando a la gente, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Y lo mismo pasa con las mamás. Ok, el niño va y le avisa,
Y la mamá le mete una santa friega. Y día siguiente, 3 horitos después, corte A, le dice, ¿por qué no me avisaste? Pues, mija, porque la anterior vez me lo golpeaste. ¿Por qué el trabajador ya no viene contigo a exponerte el problema? Porque ya me lo humillaste hace poquito. Luego dice RH, ¿por qué no vienen conmigo? Pues RH, porque ya hasta te tienen miedo. Cuando tu equipo ya te tiene miedo, tu equipo ya no te va a comunicar cosas. ¿Y qué decíamos en comunicación asertiva? Todo comunica. ¿Qué comunica que tu equipo no te hable? Comunica que tienes un problema de liderazgo. No voy a decir que tengas un mal liderazgo, un buen liderazgo. Tienes una disfuncionalidad en tu liderazgo. ¿Por qué? Porque tu liderazgo no permite que ni tu equipo esté a gusto, que no tu equipo participe y peor tantito, ya es una barrera para que tu equipo trabaje. Eso aterrízalo a tu Secretaría de Salud o aterrízalo a tu familia. Porque también la manera en que le gritamos a nuestros hijos es la manera en que nuestros hijos responden. Porque, repito, todo ser humano es una esponja. Absorbemos conductas de nuestro entorno. Si mi entorno es gritar y humillar, tarde o temprano voy a terminar gritando y humillando. Entonces, claro que nuestro entorno va a actuar en resonancia a nosotros. Claro que si yo me estanco en mi postura, si yo tengo un ego bien grande y digo yo solo tengo la razón, ¿qué es lo que pasa con el agua estancada? Se pudre. Las ideas estancadas se pudren. Si yo no hago este ejercicio dialéctico de conversar con mi equipo, que mi equipo me diga, que mi equipo me platique su sentir, no voy a poder generar una idea que ajuste a todos los demás, porque partimos del hecho de que ni mi visión de yo, licenciado César, o la visión de ustedes, nada más es una. Nada más estamos viendo el mundo y nuestra realidad a través de nuestros ojos, a través de nuestros sesgos, a través de nuestros traumas, a través de toda la realidad que solo percibimos por nuestra vida. Y nos estamos cegando a la vida de todos los demás. Y oye, compadre, comadre, tu equipo no solo eres tú, tu equipo a veces son más de 100 personas. Y me dices, ¿me tengo que sensibilizar a 100 realidades? Pues hijo, es tu equipo, es tu gente, va a ser tu familia. Porque también, tristemente, porque sí es triste, pero es una realidad, en México pasamos más tiempo con nuestro equipo de trabajo que con nuestra familia. Tan es una realidad que ya nos obligan a implementar una 035 en factores de riesgo psicosocial, donde me obligan a mi fuente de trabajo a ese equilibrio trabajo-familia. Porque luego pasa que mi trabajador y mi compañero está con su familia el domingo y ahí te van los mensajes de WhatsApp. Oye, acuérdate que mañana necesitamos el reporte de ta, 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 ta. Oye, compadre, su trabajo es de lunes a viernes. No trabajen domingo. El domingo y el sábado es para que descansen. En el entendido en que tienen esos trabajos donde bendito Dios descansa sábados y domingos. Y ya ni eso le estamos dando al trabajador. Lo estamos sometiendo. ¿Y esto qué tiene que ver con manejo de conflictos? Pues lo está sometiendo a un estrés. Entonces, ¿tú crees que va a tener las condiciones emocionales necesarias para cuando llegue el conflicto lo pueda sobrellevar? Para cuando llegue el problema en mi fuente de trabajo, el compañero no va a tronar y va a empezar a gritar y va a empezar a deshacer y deshacer y a aventar improperios con todos los compañeros. Claro que necesito, pues no me gusta la palabra calmar porque ahora hasta cuando te dicen cálmate te enojas más, sino ajustar a mi equipo en una emocionalidad necesaria y acorde para las circunstancias. Eso es inteligencia emocional, eso es negociación, saberme ajustar a mi entorno. Tengo un conflicto, mi entorno es el conflicto. Cuando sé que sé negociar, es cuando me sé ajustar a ese entorno. Ahora, siempre nos vamos a encontrar con estos modelos de negociación. Esto nos lo venden desde que estamos niños. Que existe el ganar, ganar, existe el perder, perder, existe el perder, ganar y el ganar, perder. Lo que me gusta decir a mí en estas capacitaciones es que estos dos que vemos en medio son, si no son vitales, son la llave en una negociación. Ganar, perder y perder, ganar. Y otra vez vas a decir, licenciado, ¿me estás diciendo que perder es bueno? Claro que perder es bueno. En primera, perder cuando no quieres te ayuda a aprender, te ayuda a mejorar, te ayuda a ajustarte a una nueva realidad, te ayuda a evolucionar. Pero en negociación, la pérdida incluso puede ser estratégica. Puede ser el hecho, hay una frase, no me acuerdo qué general fue, creo que fue Patton, que dijo, tienes que aprender a elegir tus batallas. Y mucho, y esto es una de las reglas de la guerra,
Tienes que aprender a elegir tus batallas. ¿Dónde necesito perder para en un futuro ganar? ¿Por qué? Porque esto va muy ligado a mi interés personal. Muchas veces mi interés personal no va a ser el interés de mi equipo. Y tengo que saber perder mi interés personal para ganar el interés de mi equipo. O si estoy negociando con otro equipo contrario al mío, a lo mejor y el interés primordial del otro equipo contrario es algo que a mi equipo ni le interesa. Tan ni le interesa que lo puede ceder bien fácil. Le voy a preguntar a mi gente y va a decir mi gente, sin problema, tú dáselos. Pero para las otras personas va a ser lo más vital. Y esto es una llave de negociar, decir, ok, si te doy esto, pero dame eso otro que sí me interesa a mí y sí me interesa a mi gente. Y esto va en negociación, esto es llave de negociación en contratos colectivos sindicatos. Saber decir unas por otras. Sé ceder aquí, pero tengo que ganar aquí. O si gano aquí, te cedo en esto. Estas son las llaves de la negociación, el ganar, perder y el perder, ganar. Tengo que también saberle encontrar ese valor a la pérdida, ese arte al perder, porque también perder es un arte. Si yo quiero sacarle lo mejor a la pérdida, si quiero sacarle el aprendizaje, si quiero sacarle la estrategia. Lo ideal es el ganar, ganar, que es que todos nos veamos beneficiados y tener el ojo tan ejercitado de saber detectar los triunfos. Porque incluso cuando a mí me va peor, cuando yo estoy en que sí te llueven mojado, esa frase que dicen, ya solo falta que te orine un perro, porque a todos nos pasa. Y está el que tiene esa visión optimista de las cosas, que tiene este ojo para decir, ok, pero aprendí de aquí, o ok, pero gané aquí. Y se necesita ojo para saber detectar las bondades y los bemoles dentro de más bien los altos dentro de los bemoles. Y además de eso, y aquí hay una falla de redacción, porque abajo tenía que haber perder, perder. Y eso, bendito Dios, ni siquiera lo puse porque es lo peor que puede pasar. El perder, perder, me atrevo a decir, en mi experiencia que he tenido en estos 12 años que he metido en las fuentes de trabajo, como analista, porque antes es como elemento, ¿qué es lo que pasa? El perder, perder nace del ego. El perder, perder nace de, ¿sabes qué? A mí me va mal, a ti te va mal. O sabes que yo no lo logré, tú tampoco lo vas a lograr. El perder, perder nace de la hostilidad. El perder, perder nace de la impotencia, nace de la falta de comunicación, nace de las pobres negociaciones, que es todos nos fregamos. Y eso está mal. ¿Saben dónde nace el todos nos fregamos? Cuando alguien se quiere beneficiar solito. ¿Por qué? Porque como se quiso beneficiar él solo, el equipo detectó que se quería beneficiar él solo y el equipo le puso trabajo y dijo, ¿sabes qué? Nosotros no, tú tampoco. Y todos perdemos. Y como organización, como familia, como pareja, todos pierden. ¿Por qué? Porque nace de la venganza, porque nace del ego. Cuando yo tengo un conflicto, cuando yo entro en una negociación, tengo que evitar esas cosas. Como ya habíamos visto, tengo que evitar improvisar. ¿Por qué? Porque enfrentar un problema a veces es una situación de un solo cartucho. Es mi única oportunidad, es como una primera impresión. Solo tengo una chance. Y en la primera impresión, a partir del primer acercamiento que tienes con las personas involucradas, se van a generar una idea de ti, se van a generar, ok, esta persona es una persona conciliadora, voy a abrir mis oídos a lo que tiene que decir. O sabes qué, esta persona es una persona prepotente, es una persona hostil, es una persona que ni siquiera sabe de lo que estamos hablando y está demostrando que no sabe nada del tema. Entonces, cierro mis oídos a su opinión. Entonces, ¿qué tengo que evitar? Perder mi cartucho. Tengo que evitar improvisar, tengo que planear, tengo que saber a quién voy, a quién le estoy dando este mensaje y ahorita lo vamos a ver en las etapas de la negociación. Tengo que evitar y como improvisé me dejo llevar. Y esto me pasa ahorita mucho en inteligencia emocional, que luego en circunstancias en las que antes me hubiera dejado llevar, hubiera aventado mi argumento, ni si hubiera interrumpido a la persona y órale, ¿por qué? Porque mi opinión es esta. Y hubiera tirado abajo toda relación humana que hubiera tenido. Ahorita me pongo a pensar y digo, a ver, quédate callado, escucha. ¿Por qué? Porque la persona te está diciendo algo que está dentro de su emoción, algo que le duele, algo que nada tiene que ver contigo, pero lo está gritando y eso significa que, ¿qué? Que le está importando que tú la escuches. Entonces, escúchala. Y en ese escuchar,
La persona te dice todo, te dice sus problemas, y incluso la persona detecta que tú le estás dando importancia a ella o a él. Entonces, no se dejen llevar, porque cuando se dejan llevar, cuando lo vimos en inteligencia emocional, ¿qué significa emoción? Movimiento. La emoción es ese llamado movimiento que da todo estos neurotransmisores, este sistema nervioso que te dice, hazlo ahorita. Y si me dejo llevar en ese hazlo ahorita, puedo decir, hazlo ahorita, grítalo. Hazlo ahorita, oféndelo. Hazlo ahorita, suelta un trancazo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está diciendo, saca esto que tienes dentro. Y eso es dejarse llevar. ¿Dónde entra la inteligencia emocional? Lo que detecto la emoción, racionalizo la emoción, sé de dónde viene la emoción y la ajusto para que mi entorno responda de una manera favorable hacia mí. No me dejo llevar, la proceso, analizo todo y ajusto las circunstancias para que tenga un desarrollo favorable para mí, para mi entorno, para mi equipo. ¿Y qué es lo que también tengo que evitar? De ley, ofender. ¿Por qué? Porque, y esto lo pongo aquí, porque en mi cultura y en mi nación, hasta la ofensa es hasta pareciera ensalzada. Existen incluso hasta el concurso del albur. El albur es un ingenio mental porque es una manera de ofender sin ofender directamente. La ofensa es un deporte, más en México, entonces es algo que hasta a veces inconscientemente avientan, porque las ofensas las aprendemos. Ver el Chavo del Ocho es aprender ofensas a diestra y siniestra sobre el físico de las personas. A lo que voy de chiquito te enseñan a ofender. Pero tenemos que evitar ofender. ¿Por qué? Porque partimos y dependemos de las personas que se convierten en el entorno nuestro en un conflicto, sean nuestro equipo, se ajusten y trabajen con nosotros para poder solucionar las cosas. ¿Qué pasaba ahorita cuando tuve problemas con la computadora? Dependí de la comunicación con ustedes de la Secretaría de Salud, de decirles, oigan, tenemos una situación, estoy viendo qué hago. Incluso ahorita con este problema que tengo en la compu, voy a depender de mi equipo de informática porque lo voy a llevar a Guanajuato para que la arreglen. A lo que voy, no somos individuos, dependemos de un equipo. En la fuente de trabajo, en la familia, en nuestro entorno, en nuestra cultura, vamos a depender siempre de los demás. Tan dependes de todo que si no comes, si no tomas agua, te mueres. Tú no eres tú solito. Ni siquiera tu cuerpo es tu cuerpo solito. Tu cuerpo depende del aire que está alrededor para poder seguir vivo, para respirar. ¿Y de qué depende el aire? De las condiciones ecológicas en las que esté tu entorno. De las condiciones de dióxido de carbono, de las condiciones de áreas verdes que haya. Todo eso depende de la pureza del aire que respiras. Y tú dependes de esa pureza. A lo que voy. Pensar que somos elementos aislados es, pues, ser, si no ingenuos, muy, muy infantiles. Dependemos de todo, el entorno está en todo. Y en la medida en que nosotros nos sensibilicemos, porque es sensibilizarse de que dependemos de todo, incluso hasta vamos a ser más nobles con lo que comemos. Vamos a ser más nobles con cómo somos con el medio ambiente. Vamos a ser más nobles incluso en las palabras que utilizamos en nuestra fuente de trabajo y en nuestra familia, porque también eso contamina los ambientes. Y dependo de ese ambiente. ¿Por qué? Porque al día de mañana sí o sí va a llegar un conflicto ahí. Porque nos van a llover conflictos. Y si mi ambiente es armonioso, si mi ambiente es de equipo, es de comunicación, pues créanme, con el perdón de la palabra, pero ese conflicto nos va a hacer los mandados. Iba a decir otra palabra, pero nos va a hacer los mandados de conflicto. ¿Por qué? Porque generé las condiciones y el entorno adecuado para saberlo llevar. Ahora me vas a decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy un buen negociador? ¿Cómo me convierto en este elemento positivo en mi entorno? Lo primero y lo que siempre digo, tenemos que aprender a ser como las mamás. ¿Por qué? Y quien tenga mamá, quien sea mamá, no me dejará mentir. Los que todavía, los que tuvimos madre, cuando vamos caminando, cuando somos chiquitos y tenemos algún problema y no queremos hablar con nadie, ni siquiera volteamos a ver a nadie, pasamos enfrente de nuestra madre y ¿qué dice la madre? Algo tienes. ¿Qué tienes? Yo te conozco, yo sé que algo tienes, dime qué tienes.
¿Por qué? Porque la madre nos observa, la madre nos conoce, la madre nos tuvo dentro, llevó toda una vida con nosotros, claro que nos va a conocer. Lo mismo son ustedes en su fuente de trabajo. Partimos del hecho que les dije hace rato. Pasamos más tiempo en nuestra chamba que en nuestra familia. Entonces, si supiera observar, adivinen a quién podría conocer. A mis compañeros de trabajo. Y el conocerle es saber cómo hablarle, es saber qué le duele, es saber qué necesidad tiene. Y todo eso lo podemos hacer con una simple cosa que es observar. Observando a las personas incluso hasta podemos empatizar. Si no observamos a quien tenemos enfrente, si no observamos nuestro entorno, no vamos a ser buen negociador. La que sigue es ser honesto. ¿Por qué? Porque también se siente cuando una persona tiene intenciones ocultas. Incluso, y no sé si a ustedes les ha pasado que luego tienen ese compañero o esa persona que se llevan pésimo, pero tarde o temprano llega la vida en que esta persona necesita algo de ustedes. Y en un tiempo pasado donde los ofendía, donde los maltrataba, les hacía gestos y les enchocaba la boca, un día de la nada llega a decirte, ay, ¿cómo estás? Qué guapa o guapa te ves. Híjole, has bajado de peso. ¿Y qué dice uno? Ah, compadre, algo quieres. ¿Por qué? Porque ya lo conoces. Y al contrario, en esa deshonestidad, híjole, si antes lo tenías abajo, ahora lo tienes menos. Porque de interesado no lo vas a bajar. En cambio, ¿qué? Partes del hecho de la misma persona, te llevas de la patada con él. Esta persona requiere algo de ti, requiere sacar un objetivo, un trabajo de la chamba. Y llega sincero, llega honesto. A ver, Juan, nos llevamos mal. Tú y yo tenemos fricciones, tú y yo incluso a veces no nos podemos ver ni en pintura. Pero nos tocó la circunstancia que tenemos que sacar esta chamba tú y yo juntos. Tenemos que sacarla, es trabajo. Prometo modularme, prometo no ser una pésima persona, prometo comunicarme. Establezco reglas de comportamiento porque cuando tenemos disonancias entre personas tenemos que establecer reglas. Y vamos a sacar la chamba. ¿Qué va a decir Juan? Pues sí me cae mal, pero mínimo fue honesto. Me trata de la patada, pero mínimo que ya hicimos un acuerdo. Vamos a sacar este jale. Y terminando el jale, y nos hablamos. Ok, no tuve una sonrisa, pero fui un gran comunicador. ¿Por qué? Porque comuniqué las circunstancias, comuniqué mis sentimientos y llegué a acuerdos. Cuando establecemos que es una gran comunicación, cuando todas las partes tienen la facilidad para llegar a un acuerdo. Cuando comuniqué pobremente, las personas se empersinan y se entercan y me dejan de escuchar. ¿Qué me ayuda mucho a ser un gran negociador? Ser profesional. Y eso los voy a poner rápido. ¿En quién van a confiar? ¿En alguien, en un compañero de trabajo que va y se rasca la panza y quiere que todos le saquen su chamba? ¿O en un compañero de trabajo que se compromete e incluso pobremente empieza a sacar la chamba de los demás en ese compromiso? Porque también los tenemos. No nos vamos a cerrar esa parte en que tenemos compañeros que tienen tanta identidad con su trabajo que hacen hasta lo que no tienen que hacer. Y muchas personas que se rascan la panza se empersinan y lo agarran de muleta para sacar el trabajo de la fuente de trabajo. Porque los tenemos. Porque esa persona fue profesional. Porque incluso el que no le importa su trabajo confía en que esa persona va a sacar el jale. Y ese es algo tan increíble. ¿Por qué? Porque el profesionalismo jala y el profesionalismo genera confianza, aunque no te quieran. Aunque como seres humanos, a lo mejor y esta persona sea profundamente racista y tú seas moreno y te odie, pero eres tan profesional que va a confiar en ti. ¿Por qué? Porque el profesionalismo genera confianza. ¿Qué es más? Tenemos que ser meticulosos. En contraste a lo que les decía, que no improvisen. La negociación es estratégica. Esto es con pincitas, compañeros. Mientras más importante sea la negociación y mientras más peligroso sea el conflicto, más meticuloso tengo que ser. Incluso si el peligro de este conflicto sea que pueda perder a mi pareja, que pueda perder a mi hijo o que pueda perder la lucha contra el cáncer, tengo que ser meticuloso. Tengo que ser con pincitas manejar todos mis procedimientos y manejar todo mi tratamiento. Tengo que ser paciente.
¿Por qué? Porque en esa meticulosidad, en esa estrategia, la paciencia es vital porque, repito, ¿de qué sirve todo esto? De llegar al éxito, de conseguir mis objetivos, de poder confrontar este conflicto, esta situación que está de la fregada, que me pega y que me tiene abajo, de decir, ok, me paro a pensar, genero una estrategia y tengo que salir de este hoyo. Para eso necesito hacer esto. Para eso necesito paciencia. Pero también necesito aceptar riesgos. ¿Por qué? Porque aceptar riesgos va ligado del hecho de que yo no lo sé todo. La mejor aceptar riesgos es confiar en mi equipo. ¿Por qué? Porque para mí la confianza es un riesgo. ¿Por qué? Porque generé una manera de evitar a todos los demás, una manera de ser yo solo contra el mundo. ¿Por qué? Porque en tu vida te dejaron a ti solo contra el mundo y por eso no puedes delegar. Y esto se lo digo porque es un problema que también tengo en mis fuentes de trabajo. Que la cabeza, el coordinador, el jefe o cualquier persona no confía en su gente. ¿Por qué? No por ellos, sino porque durante toda la vida, tristemente, se encontró con puras personas incompetentes. O tristemente, le enfocaron toda la chamba a él. Entonces está acostumbrado a sacar todo él solo. Entonces no confía en su equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No acepta el riesgo de confiar en ellos. Porque para él es un riesgo. Para cada persona vamos a tener riesgos diferentes en nuestra vida. Pero si sabemos analizar, si sabemos observar, también vamos a poder saber tomar riesgos. Y además de eso, ahorita hablando como lo que les decía, que vamos a tener que trabajar en equipo, tenemos que ser sociables. Luego me decían en estos chats, es que no sé cómo le hacen para dar tan sonriente. Y sí, a mí también me va mal. A mí también me siento mal. Yo también a veces ni siquiera tengo ganas de sonreír. Pero es curioso que hasta la ansiedad te da risa. Y una sonrisa, aunque a lo mejor no sea de amistad, sino sea de desesperación, hace que la persona también sonríe. ¿Por qué? Porque actuamos en resonancia con nuestro entorno. A lo que voy, tenemos que ser sociables. ¿Por qué? Porque la llave para ser sociables es darnos cuenta que dependemos de nosotros. Bueno, dependemos de los otros. Convivimos con los otros. Incluso puedes tener las peores calificaciones en tu escuela, pero si generaste buenas relaciones públicas, vas a asegurarte un trabajo. Porque sí, esto de saber manejar a tu entorno social es una llave, pero necesitas tener gusto por los demás, porque también se nota cuando enchocas la boca, también se nota cuando andas con jetas en tu fuente de trabajo, también se nota cuando quieres poner una barrera emocional entre los que están alrededor de ti. Y no pones esa barrera por los que están alrededor de ti, pones esa barrera por ti, compadre. Porque es un mecanismo de defensa, porque estás vulnerable y porque no nos gusta sentirnos vulnerables, porque aparte en mi cultura mexicana está mal que seas vulnerable, porque tienes que ser el que aguanta más, porque los hombres no lloran, porque tienes que no demostrarle que te pueden ganar. ¿Por qué? Porque partes de que todos te quieren ganar. Y no, nadie, todos estamos tan empersinados con nuestros problemas que nadie se fija en los problemas tuyos, en el problema del de enfrente. Entonces no podemos partir de que todos son nuestros enemigos, porque no es cierto. Ni le importamos tanto al entorno como para hacernos sus enemigos. Al observar a los demás nos damos cuenta que cada quien tiene una batalla. Y en salirme de mí mismo y en meterme en la batalla del de enfrente, decirle, ¿sabes qué? Soy tu aliado, a pesar de mi universo de problemas que tengo yo, acabo de darme cuenta que tú tienes una bronca y te vengo a ayudar, nos acabamos ganando un aliado. Y un aliado puede ser mi equipo, un aliado puede ser mi jefe, un aliado puede ser hasta don José de Vigilancia. Porque tarde o temprano voy a necesitar a don José de Vigilancia, voy a necesitar a doña María de Mantenimiento. Todos necesitamos de todos, nadie es más importante que alguien en esta sociedad. Todos tenemos un papel en nuestra fuente de trabajo, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra institución, y somos importantes. Y si al contrario tú eres esa persona que se encarga de decirle a los demás que son desechables y no son importantes, entonces créeme que el más perjudicial para la organización eres tú. Si eres esa persona que le resta valor a sus colaboradores, eres el peor peligro para tu organización hoy en día en mis reglas laborales, en mi ley laboral, en mis procedimientos de negociación colectiva. Y por personas así, hemos estado batallando en saber generar un diálogo entre los trabajadores y la fuente de trabajo. Porque hay gente en medio
que no los quiere ver como equipo, sino los quiere ver casi hasta como esclavos de su voluntad. Es decir, porque yo digo, es la única razón por la que tienes que hacer las cosas. Y no, es personas que no saben observar, son personas que no son entusiastas, son personas que no son sociables, son personas que no van a negociar. ¿Por qué? Porque son personas que incluso tienen problemas internos. Y en el momento en que me caso con todo lo que yo tengo dentro, me cierro a todo lo que está alrededor de mí. Un verdadero negociador no improvisa. Un verdadero negociador no se va a la brava, no se casa con su ego y dice, todo el mundo se tiene que ajustar a como yo soy. Un verdadero negociador se ajusta al entorno, empieza a calibrar las cosas. ¿Y cómo te calibras al entorno? Conociendo el entorno. Es como si anduvieras en un barco mágico que puede ser ir en el agua y después ir en la tierra y después puede volar. No te vas a ajustar para ir en el agua cuando estás en el aire, ¿verdad? No te vas a ajustar para ir en la tierra cuando estás dentro de un océano. Te tienes que ajustar a tu entorno. No puedes esperar que tu entorno se ajuste a ti. Tienes que ser sólido, tienes que ser firme cuando tienes que ser firme. ¿Por qué? Porque no son tus intereses. Cuando ya detectas los intereses de tu equipo, tienes que ser firme en eso. Me dices, ok, yo como institución tenemos que sacar este objetivo, pero ¿sabes qué? Este objetivo significa que mi equipo no duerma. Ahí sí es, no, espera. Necesitamos un objetivo diferente. ¿Por qué? Porque no voy a poner a mi equipo a trabajar 24/7 durante 7 días, porque eso es inhumano, es imposible para un ser humano. Hay que ser honestos. Tengo que ser sólido lo que tiene que ser sólido. Y sólido no es un objetivo. Sólido es el bienestar de mis colaboradores. Eso es ser sólido. Porque al día de mañana, donde alguien entra en una convulsión, donde alguien entra en una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, una hipertensión, e incluso una trombosis, una embolia, porque puede generar de un conflicto. Entonces, a ver, ahí voy a ser directamente responsable. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de arreglar las cosas. Tuve la oportunidad de meter esta agilidad y esa creatividad para que las situaciones se solucionaran. ¿Qué hace una negociación exitosa? Lo que digo, observa, reúne toda la información, agarra los datos de todos, les pregunta a todos para tener todas las radiografías posibles. Es, ok, los que son médicos y están oyendo esto, es hacer un diagnóstico. Una negociación exitosa es hacer un diagnóstico y generar un tratamiento. ¿Qué haces en un diagnóstico? Primero reúnes información, primero observas, te preparas con estudios, dices, a ver, por eso existe el médico general. ¿Por qué? Porque el médico general observa y ahora redirecciona al especialista. La labor del médico general es ver toda esta información y detectar, ¿sabes qué? Lo que necesitamos es a esta persona, a esta parte del equipo. ¿Qué hace? Se prepara, establece una estrategia. Necesitamos al cardiólogo, o necesitamos al traumatólogo, o necesitamos al nefrólogo aquí. Y sabes que a lo mejor ni siquiera sé qué hago, realizo preguntas. A ver, hago más estudios. Empiezo a buscar, ¿por qué? Porque todavía no encuentro la solución en específico, porque esto es como un dolor de muelas. ¿Qué es lo que pasa si ustedes tienen un dolor de muelas? Y siempre pongo este ejemplo porque es básico. Si tengo un dolor de muelas y me amputan la pata, ¿el dolor de muelas se va a quitar? No. Si tengo un dolor de muelas y me ajustan las cervicales, ¿el dolor de muelas se va a quitar? No. Si tengo dolor de muelas y me quitan los ojos, va a seguir el dolor de muelas. ¿Cuándo va a quitar el dolor de muelas? Cuando me saquen la muela. Si yo tengo un problema, una situación, hago mil y un maneras y no se soluciona el problema, significa que no estoy atacando la raíz del problema. En el momento en que empiezas a atacar la raíz de los problemas, inmediatamente la patología va bajando. ¿Por qué? Porque realmente sí estamos atacando la circunstancia. Si no se soluciona, entonces a lo que voy es que si no encuentran una solución o se están implementando un plan de trabajo y no se está solucionando es porque tienen que revirar, tienen que reajustar lo que están observando. ¿Por qué? Porque no lo están solucionando. ¿Qué me ayuda también mucho? Y esto es mucho de humildad, revisar antecedentes. Siempre, ¿por qué? Porque lo que le pasó a ustedes ya le ha pasado a alguien más. Es lo que pasa y le pasa mucho a los doctores que luego tenemos
este ejercicio de comunicación entre varios especialistas. ¿Por qué? Porque aprenden, a ver, a ti qué te pasó, a ver tú cómo le hiciste, y luego no saben lo que me acaba de suceder o lo que acaba de salir en este paciente. ¿Por qué? Porque aprendemos de todos. En cambio, si un doctor, si un especialista, si un analista, si cualquier persona se casa, no sabes que yo ya tengo la verdad universal, pues créanme que el problema va a persistir. Y si a mí me toca negociar, no voy a poder negociar. ¿Por qué? Porque me empersiné con la manera en que pienso. Ahora, repetimos, ¿qué no debo de hacer? No debo de amenazar. No debo de aventarme esta verborrea que significa que no estudié nada. No debo de ser sarcástico. ¿Por qué? Porque hasta ser sarcástico es ser grosero. Ofender es un sarcasmo. ¿Por qué? Porque es decirle a la persona bajita la mano que estás dando. Gritar es una ofensa. Interrumpir es una ofensa. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué dice cuando yo te interrumpo? Cuando ustedes están diciendo algo o cuando otra persona les está diciendo algo y ustedes inmediatamente lo cortan sin que deje terminar su idea, ¿qué es lo que están diciendo? No me importa lo que dices. Me importa más lo que traigo dentro. Me importa más lo que yo digo. Me importa más mi idea. Si te interrumpo, te estoy diciendo bajita la mano inconscientemente, no me interesas. Y más si lo que me estás diciendo te duele y te afecta y te ofende, no me interesa ni tu dolor, ni tus afecciones, ni lo que te ofenda. Ese es el mensaje que estoy dando con Interrumpo. No debo de competir con la persona. No debo de decirle, ¿sabes qué? Tú eres mi enemigo. Tú eres mi competencia. Y por eso, por ende, te ataco. No debes de atacar a los demás, no debes de ser hostil, porque también tienes que entrar en cuenta que muchas de las cosas y de tus ataques vienen de ti, vienen de las cosas que te duelen a ti, vienen de los males que te afligen y nada más nos desquitamos con nuestro entorno. Decía, no es que te digan perro, es la perra forma. A ver, ¿por qué me ofende tanto que me digan perro? A lo mejor la persona me lo decía, eres un perro, o sea, eres muy chido. Pero en mi bagaje historial, mi abuelo me decía perro, 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 perro como ofensa. Entonces al día de mañana utilizan esa frase y termino ofendiendo al otro. ¿Por qué? O termino ofendiéndome yo. ¿Qué es lo que pasaba con este video viral que pasaba de la chava que le dijeron compañera? Y decía, pues no soy tu compañera, soy tu compañera. La chava sintió que lo estaban ofendiendo, sintió que fue un ataque. Posiblemente a lo mejor en su contexto sí era un ataque. A lo mejor ya venía una historia donde esas personas que le dijeron así, se lo decían para atacarla. Y por eso reaccionó así. Los demás que lo observaron desde afuera, dijeron, no sé por qué reaccionó de esa manera. Es más, para mí ya de tener problemas mentales porque reaccionó así. No sabes, no sabes su contexto. Puede que venía de mucho, 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 mucho tiempo de hartazgo, de acoso, que ella si hubiera tenido esta habilidad de decir, a ver, lo están usando para manipularme, lo están usando para que truene. Yo sé que ese ataque es para que yo genere una acción. Cuando empezamos a racionalizar todos estos conflictos de nuestro entorno, podemos hacer estrategias para responder. Incluso el manejo de conflictos puede ser el responder a una agresión. Claro que puede ser responder a una agresión, pero necesito ser estratega para responder a una agresión de una manera que hasta demuestre clase y profesionalismo, porque puede haber gente que los vaya a agredir o puede haber gente que se vaya a aprovechar de ustedes. Y por última parte, ya para cerrar esta capacitación, compañeros, me gusta ponerles este proceso a la negociación. ¿Por qué? Porque normalmente sí doy esta capacitación para negociación de contrato colectivo, llámese los sindicatos agarrándose de las orejas con las fuentes de trabajo para subir el salario, para cambiar prestaciones que cuando se trata de dinero sí está medio difícil. Pero todo este proceso se puede ajustar también al ámbito real. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que haces? Te preparas. ¿Y qué te preparas? Es definir tus objetivos. ¿Qué es preparar? Obtienes información. Prepararse en cualquier conflicto y en cualquier negociación es agarrar la geografía de todo lo que está alrededor. Preguntándole a la gente, ¿a quién? A todos. Mientras más información, mejor. Y ok, y ahora sí, ya tengo toda la información posible, enfrento a mi contraparte en el problema. Llámese mi contraparte, puede ser un equipo, puede ser una persona que tenga algo contrario a mí, puede ser cualquier persona con la que ya tenga este conflicto.
¿Y qué es lo primero que hago? Lo primero que hago ni siquiera es aventarle toda esta preparación que hice, toda esta labor de escuela, de información. Le digo, mira, ya investigué y este problema. No, lo primero que hago es escuchar. Es válido cuando yo tengo un conflicto y yo creo que es la lección más grande en esta capacitación de manejo de conflictos. La llave más importante y lo que más funciona es callarme y escuchar. Cuando veo que una persona me empieza a gritar, cuando veo que una persona me empieza a ofender, es callarme y escuchar. Licenciado, ¿me está diciendo que nomás me calle y reciba todas las ofensas? Sí. Bueno, no. Sí, cállate, pero no las recibas. ¿Por qué? Porque repetimos, la ofensa no es para ti. La ofensa sale de la persona y de su dolor. Tú nada tienes que ver con eso. O si tienes que ver, es muy poquito. Tienes que tener silencio y escuchar a la persona. Escuchar lo que le duele, escuchar las palabras que le duelen, porque por eso está ofendiendo, está utilizando palabras que a ella le dolerían. Y tiene esa necesidad de empatía de, sabes que a mí me dolió, ahora voy a hacer que a todos los demás les duele. ¿Es psicología pura? Sí, es psicología pura. Por eso tienes que escuchar. Y si no entiendes, nosotros cuando estudiamos psicología teníamos esta materia que se llama técnicas de la entrevista. Y esto de discusión es técnicas de la entrevista. Cuando no entendiste bien, solicitas aclaraciones. Un psicoanalista o un psicólogo cualquiera solicita aclaraciones. ¿Por qué? Porque en primera genera esto que se llama el rapport. Genera confianza, es, me interesa lo que estás diciendo. Ok, dime más. O sabes que no entendí, necesito entender, me interesa entender, vuélvemelo a explicar. Te estoy escuchando, mi atención está contigo. Otra técnica de la entrevista, resumir los temas. Después de que yo ya escuché toda la historia, toco los puntos bases. Inconscientemente le estoy diciendo al otro, te escuché, es esto y esto y esto lo que me estás diciendo. Ok. ¿Qué nos ayuda en fuente de trabajo? Llevarlo todo por escrito. ¿Por qué? Porque vamos a ser bien sinceros. En cuanto a equipos de trabajo, en cuanto a fuente de trabajo, incluso a veces en convivencia familiar y de casa, de obligaciones del hogar, no hay mejor testigo que papel escrito y el pacto de caballeros no existe. Todo necesitamos tenerlo en acta y en papelito. ¿Para qué? Para que ese compromiso que adoptamos con todo nuestro equipo y colaboradores lo podamos comprobar y lo podamos hacer respetar. No sabes qué, aquí está por escrito y tú te comprometiste, compadre. Ahí está el rol de actividades y a ti te toca lavar los platos. A lo que voy, todo esto son reglas de convivencia. ¿Para qué? Para llevar una buena negociación. Necesitamos pactar reglas de convivencia. Si no, no vamos a llevar una buena negociación. ¿Qué más nos ayuda en la discusión? Y esto ya es estrategia. Solicitar justifique las posturas. ¿Qué es lo que decíamos cuando se tocaba de nosotros? Que no debíamos improvisar, porque si improvisamos llegamos a la brava como una verborrea. ¿Qué es lo que pasa en mi contraparte? Puede que él peque de ese mismo mal. Entonces, ¿cómo le voy a hacer que se dé cuenta que está pecando de ese mal? Solicitándome justifique. A ver, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¿De dónde nace esta solución que me estás planteando? No, pues es que es lo correcto. Ok, ¿por qué dices que es lo correcto? Es que a mí siempre me dijeron así. Ah, bueno, a esa fuente de trabajo, en esa familia, en ese contexto que tú tenías, fue lo correcto. Pero a ver, José, estamos en una situación totalmente diferente, con un equipo totalmente diferente, en un trabajo totalmente diferente. Entonces, ¿sí o no es lógico que puede que la solución sea por lo menos un tantito, si no es que total un poquito diferente? ¿A poco no? Y ahí es cuando nosotros estratégicamente empezamos a jalar a nuestra contraparte a nuestra solución. ¿Por qué? Porque sí sabemos justificar. Y también en ese escuchar averiguamos las prioridades del otro. A lo que voy, siempre una negociación se trata de hacernos aliados a la persona que tenemos enfrente. A nuestro equipo de trabajo, a nuestro coordinador, a nuestro jefe, una negociación es hacerlos aliados en una solución, sea la solución que sea. Mientras sea cual sea, siempre y cuando sea lo más beneficioso para todos los involucrados. Y además de eso, también es bien importante, lo decía, en este compañero que se carga los changuitos de todos y quiere hacer la chamba de todos, no adquieran los compromisos de los demás. Necesitamos saber que cada quien su cada cual, y más en una fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí puede ser bien cómodo, de que Juan me está sacando mi chamba, de que María está sacando las metas del equipo. Sí, pero tarde o temprano, el que peor le va a ir en el juego va a ser a Juan y va a ser a María.
El que va a tener los riesgos psicosociales va a ser ellos. ¿Por qué? Por un querer sacar todo. O tristemente se las cambio, a veces ese vas a ser tú. ¿Por qué? Porque no supiste delegar. Porque tienes la responsabilidad bien puesta. Y solo vas a terminar fregándote. ¿Por qué? Porque adquiriste compromisos de la otra parte. Y es saber decir, no, ustedes son los de mantenimiento, ustedes son los de calidad, ustedes son los coordinadores, ustedes son los directores, tú eres el delegado, tú eres la persona en la que todos los demás tienen que confiar. Y tenemos que saber detectar las señales. Tenemos que saber si algo se puede discutir y si algo se puede negociar. Y ahí les va. Sabiendo comunicar las cosas, todo se puede discutir y todo se puede negociar. Pero hay que saberlas discutir y hay que saberlas negociar. O sea, realmente eso es lo maravilloso dentro de la conducta humana. Toda idea es vendible. Nada más hay que saberla bajar a la persona que te está escuchando. Hay que saberte ajustar a tu entorno. Ahora, en esta propuesta, aquí como les decía, y es para meterlos en el contexto de esta lámina está hecha para una negociación de contrato colectivo. Aterrizándolo a ustedes, cualquier cosa que quieran negociar, tienen que saber cuándo y cómo la negocian. ¿Por qué? Porque, ok, ¿saben qué? Yo tengo que negociarle a mi jefe que me dé chance de faltar el día del evento del Día del Niño de mi niña, de mi hija. Es algo bien importante para mí. Y ni se diga para mi hija. Pero me llevo mal con mi jefe. Es más, mi jefe, ya traemos fricciones. Tengo que saber cuándo voy a tener que negociar eso. Si veo que mi jefe está bien molesto, pues no voy a ir en ese momento a pedirle el permiso para ir al recital de mi niña, ¿verdad? Si veo que mi jefe llegó bien feliz, está en el conmigo, está jijiji, jajaja, este es el momento. Si veo que está bien cansado ya a las 3 de la tarde, ese no es el momento. Si veo que está bien abierto a las 10 de la mañana, que es cuando está echando el café, ese es el momento. A lo que voy, no negociemos pensando en nosotros, negociemos pensando en la persona que necesitamos generar un acuerdo. Piensen en su población y esto, ok, si no se quieren meter en medicina, si no se quieren meter en psicología, si no se quieren meter en derecho, esto es marketing. Tienes que conocer a tu público, conoce a tu población, esto es actuación, necesitas conocer a la persona que tienes enfrente para saber cuál es la mejor manera en que el mensaje llegue a él. Es psicología educativa, necesitas conocer a quién le estás dando la información para que esa información se pegue de la mejor manera. Y conocer a esa persona es conocer lo que le duele, conocer sus necesidades, conocer sus cansancios, conocerlo en todo. Porque vamos, me vas a decir, licenciada, pues que me estás diciendo técnicas de manipulación pura. Pues más bien es conductismo psicológico. Y a lo que voy, si sabemos utilizar todas las herramientas naturales que están en el entorno, que están en la conducta de la persona, vamos a ser unos negociadores, pero híjole, podemos hasta hacer hasta negociar rehenes, ¿sí? Porque esto, incluso hay escuelas en que te enseñan a hacer este tipo de negociaciones con rehenes. ¿Por qué? Porque es vital saber negociar. Es vital saber cuál es el paquete que le propones. ¿Y qué es lo que pasa incluso en estas películas de negociación de rehenes que vemos? La primera propuesta no es ni la verdadera, ni la primera propuesta de nadie es la verdadera, ni siquiera la que se ofrece es la que se va a respetar. ¿Qué es lo que pasa? Hacemos una propuesta y se la aventamos al de enfrente. ¿Para qué que el de enfrente que haga? Un intercambio. A ver, ¿sabes qué? Me gustó esto, no me gustó esto, métele esto, cámbiale esto y te vuelve a ir. Toda negociación es ese va y ven de las condiciones que tenemos enfrente. Y llámese las condiciones que tenemos enfrente de las condiciones que esa persona tiene. Decir, necesito que incluya esto, no necesito que incluya esto, y otra vez. Ahora lo que voy, va a ser un ejercicio. Cuando nos vamos a estos grandes psicólogos, tenemos Lacan. Lacan, dentro de estos psicólogos, dicen que ni Lacan entiende Lacan. Pero Lacan tenía esta dinámica que le llamaba la dinámica del esclavo y el maestro, que es todos los hacemos caso a alguien y todos queremos que alguien nos haga caso a nosotros. O sea, todos somos esclavos de alguien y maestros de alguien más. Y eso lo saca de una dialéctica, de una dinámica, que es la dialéctica hegeliana, que es, siempre va a haber algo, una verdad que yo les voy a dar y la voy a aventar como verdad.
Y a lo que voy, puede que esa verdad haya contraste o haya en conflicto con otra verdad que está enfrente. Y esta va a decir, ¿sabes qué? No es cierto, tú me estás diciendo puras mentiras, ahí te va mi verdad. Y entran en conflicto, llámese una realidad con otra. ¿Y qué es lo que pasa? Ni una ni otra fue la verdadera. Gracias a estas dos ideas entraron en conflicto, se generó una nueva propuesta. Y esa es la verdadera solución. Yo digo algo, tú dices algo, yo tengo una realidad, hay otra realidad, entran en un conflicto, hacen, se revuelven entre esas dos y generan algo nuevo. Así se genera el aprendizaje, así se generan las soluciones, así se genera el conflicto y aquí entra la parte del cierre. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar algo, siempre se va a generar algo nuevo que va a entrar en conflicto con otra cosa y otra vez y así va a ser eternamente. Y vas a decir, licenciado, pues ¿cuándo solucionamos el conflicto? También tenemos que saber cerrar la pinza. Y esto es como cuando te dicen te vas a Las Vegas, hay un momento en que tienes que saber retirarte cuando vas ganando. Y los pongo siempre en este manejo de conflictos, les pongo un ejemplo que me pasó en las juntas locales de aquí de Irapuato. Cuando todavía existían las juntas locales de conciliación y arbitraje, ya ves a donde estos juzgados donde se peleaban los patrones y los trabajadores, hubo un caso de este juicio en la Junta de Irapuato, donde porque era un juicio de antes del 2012, y llámese antes del 2012, los salarios caídos no había tope, llámese cada día que duraba el juicio era un salario que le debías al trabajador. Llegó un punto en el que este juicio valía 7 millones de pesos. ¿Por qué? Porque era un juicio antiguísimo y ya había laudo condenatorio. Patrón, le tienes que pagar 7 millones al trabajador. ¿Qué dijo el litigante del trabajador? No, está mal. Esos 7 millones podemos pelear más. Vamos a meter un amparo diciendo que resolvió mal la Junta y vamos a decir que no son 7, son 9 millones. Y órale, se va al amparo, dice la Junta calculó mal, no son 7, tienen que ser más. ¿Qué dice la autoridad de amparo? Resuelve, tiene razón, litigante. La Junta calculó mal, no son 7 millones, son 2 millones y medio. Y va para atrás, ¿y qué es lo que pasa en los juicios de amparo? No admiten resolución en contrario. Y ahí fue. Y Junta, resuélveme, no sobre 7 millones, ahora me resuelve sobre 2 millones. ¿Qué es lo que pasó a este litigante? Por ganarle la ambición, por decir voy ganando, voy ganando, voy ganando, voy ganando, lo perdió todo. Perdió todos esos años de pelea. Lo mismo pasa en una negociación. Necesitamos saber cuándo está la solución del conflicto, cuándo realmente llegamos a esa consecución de objetivos. Y ni siquiera ese cierre es el último paso. El último paso de todo esto en la negociación es el acuerdo, la retroalimentación. Es, ok, ya acabó. Pararme en seco, voltear para atrás y decir qué hice bien y qué hice mal. En esta negociación, en cómo enfrenté este conflicto, dónde le atiné, dónde la regué, dónde dije lo que no tenía que decir, dónde dije lo que tenía que decir en el momento adecuado. Porque eso se trata, saber manejar conflictos, compañeros. No se trata de convertirnos en estos astros y maestros que siempre van a solucionarlo. Se trata de agarrar desde el conflicto más chiquito que va a haber en mi vida, porque siempre va a haber conflictos, y empezarlo a tomar y empezarlo a desarrollar, porque esto es un músculo. Mientras más conflictos agarre, mejor me voy a hacer. Y nunca voy a ser perfecto, porque siempre me va a pegar algo nuevo, algo que me saca de balance, algo que voy a necesitar de los demás para solucionarlo, y me va a hacer aprender. Realmente esa es la nobleza de todo, el aprendizaje. Si yo no aprendo de las circunstancias negativas de mi vida, si yo no aprendo de las enfermedades, si yo no aprendo de los ataques, si yo no aprendo de las hostilidades, simplemente se quedan como algo negativo. Se quedan como algo que nomás me está deteniendo, que nomás me está mermando, que nomás me está envenenando mi ser. ¿Cuándo puedo convertir el veneno en algo positivo? ¿Cuándo puedo convertir el virus en algo bueno para mi cuerpo? Cuando genero anticuerpos. Cuando mi cuerpo ahora sí ya está preparado para atacar esa enfermedad, esa situación. ¿Por qué? Porque aprendió. Las mismas vacunas es un ejemplo de eso. Para que el cuerpo aprenda a atacar esta situación. Pero si yo no la enfrento, si yo no ataco, si yo no genero inmunidad a estas circunstancias, si yo me cierro a la realidad y a los conflictos y a los problemas,
pues nunca voy a ser buen negociador. Nunca voy a poder confrontar los problemas que hay en mi fuente de trabajo, que hay en mi familia, que hay en mi realidad, porque volvemos a partir de la primera lección en manejo de conflictos, nunca nos vamos a salvar de conflicto. El universo tiende al caos. Mi fuente de trabajo va a haber caos, mi familia va a haber caos, en mí mismo va a haber caos. Entonces, el conflicto es una realidad. Tenemos que aprenderlo a abrazarlo porque no hay de otra. Porque si no abrazamos el conflicto, nos va a atropellar. Tenemos que aprender a aceptarlo y en ese acepto el conflicto, ahora ya te empiezo a trabajar. Porque es como una adicción que dicen que no puedes curar todo. El primer paso para curar una adicción es aceptar que tienes un problema. Es igual que si yo quiero dejar de ser impuntual, primero tengo que aceptar que no soy puntual. Porque si alguien es impuntual y dice, no, no es cierto, todo está mal, yo soy puntual, no lo vas a solucionar. El primer paso para arreglar un conflicto es aceptar que tienes un conflicto, aceptar que tienes un problema. Muchas gracias. Ya nada más para cerrar por una pregunta que pusieron aquí en el chat que decía que tengo un doctor, o sea, un jefe de trabajo muy nefasto y a todo nuestro equipo nos tiene mal. ¿Cómo confronto esto? En primer, lo que le decía, y sí siento, ya con esto vamos a cerrar, se lo prometo, perdóname, mi cara, pero es una pregunta muy vital porque es algo que siempre nos pasa en las No fuentes de te trabajo, que preocupes, adelante, es adelante. una situación de ego de un coordinador. Llámese por qué ego, porque da las instrucciones como él las quiere dar, sin darse cuenta que su equipo tiene una necesidad, que a su equipo incluso le duele la manera en que les habla a ellos. En primera tienen que hacer, hay dos aproximamientos que son necesarios y los tienen que tratar simultáneamente. Primero es su labor de equipo, llámese, ahorita lo que me está diciendo, a todos nuestros compañeros de trabajo me está afectando. Ya no es solo una afección particular, primero tienes que detectar lo que hacíamos, una afección de grupo. Sensibilizar al grupo, tenemos un problema, pero no para que hagamos una alianza para matar al director, ¿no? Tenemos un problema de comunicación que nos está afectando la dinámica de equipo y también tenemos que entender que mi director, que mi doctor también es parte de mi equipo. No se trata de hacer una cacería de brujas o qué. Necesitamos generar esta sensibilidad de que somos un equipo de trabajo. Ok, una vez que hacemos eso, aproximar a la persona. No señalarle, está mal, es que tú eres un gritón, es que tú, sino cuando hacemos una determinada conducta, esto lo vemos en comunicación asertiva, y es comunicar asertivamente, y esto es una fórmula, decirle a la persona, cuando la persona hace tal conducta, nosotros nos hace sentir así. A lo que voy, el problema no eres tú, el problema es la conducta. Siempre que sancionen una conducta a una persona, sancionen la conducta, critiquen la conducta, nunca critiquen a la persona. Llámese su hijo, su jefe, su trabajador, nunca digan, es que tú eres un flojo, es que tú eres ta. Es más bien, cuando tú no haces esto, nos retrasamos en el trabajo. Cuando tú haces esto, mis compañeros se afectan. Cuando nos hablas de esta manera, pues no sé, doña Mari se va al baño y llora. ¿Por qué? Porque le afecta en su emocionalidad. Le estás generando un daño. Es saberle comunicar que las conductas están mal. Ahora, ok, me dices, no entiende realidades. Nosotros ya se lo dijimos de la manera más cordial, más humana, más sensible posible. Pues sí, aquí está la última. Todos nuestros jefes tienen un jefe. Y a todo el jefe de nuestros jefes le afectan las dinámicas de equipo. Digamos un ejemplo, Secretaría de Salud. A la Secretaría de Salud le afecta que sus colaboradores no estén bien. Y muchas veces el hecho de que un coordinador nos sale más caro a mí como institución que toda mi plantilla laboral. Y me pasó con una empresa aquí en Irapuato de industria de alimentos. La empresa no emplazaron a huelga, la secuestraron los trabajadores. Una mañana amanecieron tan violentos que agarraron cadenas y la secuestraron. Y es una empresa de estándares internacionales. El problema no era la empresa, el problema era la manera en que este directivo le gritaba a la gente. Y entonces la empresa perdió millones ese día, literal, millones de pesos en lo que estuvo parada, por un elemento que me trató mal a la gente sistemáticamente. Si esta empresa de verduras hubiera detectado, ¿sabes qué? Esta persona nos va a costar millones de pesos, con la mano a la cintura vas para afuera. ¿Por qué? Porque mi gente, mi colaborador es el más importante. Nosotros como organización estamos generando esa sensibilidad en nuestros coordinadores, nuestros manos. Oye, compadre,
tú eres quien me coordina a quien realmente me produce, a quien realmente es mi base de esta pirámide, que es mi gente. Ustedes como gente son bien importantes. Entonces, resumiría, ¿qué es lo primero? Que organización y nosotros como colaboradores generamos una sesión, una sensibilidad de importancia, llámese, empresa sabe que sus colaboradores son importantes, colaboradores entiendan que son importantes como equipo, y ok, gracias a esa importancia, establecer un canal de diálogo con la persona que está teniendo la conducta. Y no sancionándola diciendo tú eres malo y te vamos a fregar o podemos más que tú, sino necesitamos que cambies esta manera de llevar las cosas para tener una fuente de trabajo, una relación social más amigable. Y al final de cuentas, yo creo que termino con esto, que es lo que se trata. El conflicto nos va a meter en crisis de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos buscar como objetivos todos? Generar que las condiciones sean lo más amables y humanas para nosotros y para todo quienes nos rodea. Partimos de que siempre va a haber crisis, siempre va a haber. Entonces, lo que nos debemos a nosotros y lo que le debemos a todos los que nos rodean es generar pues el ambiente más bonito posible. Ya sé que suena bien fantasiosa la palabra de bonito, pero sí, para nada más estamos en este mundo. El día de mañana nos vamos a morir, va a llegar la pandemia y nos morimos. ¿Y qué dejamos? Puro estrés, pura violencia, pura crítica, puro odio. O dijimos, bueno, de aquí me voy. Hay una frase en los scouts que dicen, deja un lugar mejor que como lo encontraste. Y eso aplica para el clima de trabajo también. A lo mejor no puedo mejorar mi hospital, pero sí puedo dejar el clima de trabajo mejor que como lo encontré. ¿Qué estoy haciendo yo como trabajador, como colaborador, para no dejarme llevar por todos estos corazones, estas vísceras, y buscar dejar las cosas mejor que como las encontré? Eso es yo creo que con lo que cierro y nuevamente muchas gracias por todo, compañeros.